Muy bien, esta noche, por la misericordia y la gracia de Dios, estamos reunidos nuevamente, ¿verdad? Verdaderamente que es un privilegio poder estudiar la Escritura, ¿no? La palabra de Dios. Dios es bueno, que nos da sabiduría y su Espíritu nos guía a toda verdad también. Y el capítulo 4 de interpretación bíblica de la hermenéutica es que vamos a hablar esta noche de cómo leer un discurso. Bueno, el autor dice que un discurso es un término que se va a usar para hablar de unidades de texto que están conectadas, pero que son más extensas que un párrafo. Un párrafo puede contener unos muy pocos versículos, ¿verdad? Un párrafo, pero un discurso va a contener un volumen más grande de escritura. Podrían ser varios párrafos que componen estos discursos, ¿no? Hay otros términos que podríamos usar, por ejemplo, historia, o es un episodio, esa es una buena traducción a español, o una unidad de pensamiento. Hasta que el apóstol Pablo empieza, hasta que termina, podríamos decir que todo eso es una unidad de pensamiento cuando cambia hacia otra temática, y ahí notaremos el cambio, ¿no? Hay un cambio radical. Por ejemplo, un episodio corto podría ser la historia entre David, ¿verdad? David y Goliat. Y es una historia que se cuenta aún en la escuela dominical a los niños. Es concisa, pero contiene varios párrafos hasta que termina con la victoria de David sobre el gigante. También puede ser mucho más extensa, por ejemplo, la narrativa de toda la vida del rey David. Y esto tomaría cantidad y cantidad de capítulos para entender desde el momento en que es ungido por Saúl hasta su muerte. Entonces podemos decir que un discurso puede contener dos párrafos relacionados entre sí, como en el caso de una carta de Pablo. Claro, en el Nuevo Testamento las cartas, la mayoría no son tan extensas como Romanos, entonces podrían ser un par de párrafos conectados con una misma línea o idea de pensamiento, en el caso del Nuevo Testamento, pero la idea es que estas son secciones un poco más extensas de la Escritura, ¿verdad? Debemos recordar que la Biblia es una historia, y hablaba que es una historia de miles de años, de manera que hay tantos temas y tantas diferentes situaciones que están entrelazados o conectados, diríamos, ¿verdad? Unas con las otras, con una sola idea, que Dios interviene en la vida del hombre, en la humanidad, para mostrar el amor de Él hacia nosotros, ¿verdad? La mayoría del mensaje bíblico está encajonado, podemos decirlo, o encerrado en diferentes unidades de texto más grandes. Y originalmente la Biblia no estaba en capítulos ni nada así por el estilo, pero se hicieron subdivisiones para organizar más y poder localizar los pasajes. Pero son a veces unidades que pueden incluir varios capítulos, porque digamos la línea de pensamiento continúa a través de varios capítulos hasta que concluye y cambia el tema, ¿verdad? Así que vamos a necesitar que observar y seguir observando, porque a la lista que teníamos, creo que 19 elementos gramaticales, ¿verdad? Le vamos a agregar unos cuantos más esta noche, así que no se asuste, prepárese para trabajar un poquito más y seguir escarbando o cavando dentro del tesoro que es la Biblia. Entonces el tema es que vamos a aprender a excavar profundamente en la Escritura y así lograr encontrar el tesoro que está ahí. Una de las primeras cosas que tenemos que mirar o buscar cuando leemos es las conexiones que hay entre los diferentes párrafos o episodios. Tiene que haber una conexión. Después de leer cuidadosamente y observar detalladamente al nivel de frases que hicimos la última vez y los párrafos, es importante preguntarnos cómo un párrafo, por ejemplo en las cartas, o un episodio en la narrativa, se relaciona o se conecta con los otros párrafos y otros episodios que están antes y después de lo que usted está estudiando. Tiene que haber una conexión dentro del párrafo en que vamos a estar con otros párrafos, sea en el contexto anterior o en el contexto que sigue después de la sección que estaríamos
estudiando. Hay que buscar las conexiones, busque las palabras repetidas o los temas repetidos, hace una clave. Cuando se repiten las palabras, esas son las que están conectando los diferentes párrafos en un solo discurso, un solo episodio. Busque, por ejemplo, las conexiones como causa y efecto, esas eran importantes, y por tanto, o aunque, ya que ese tipo de conexiones nos van a dar una idea de que hay otra parte que continúa en la idea central. Asegúrese de notar las confusiones entre los párrafos, por ejemplo, la palabra y pero, ¿se acuerda? Esas son palabritas que le están diciendo, nos están diciendo, ahí no termina, hay más. Entonces, no podemos terminar un pensamiento si hay una y, un pero, o por tanto, o un entonces, porque ese tipo de conexión nos está diciendo que lo anterior se conecta con lo que sigue, ¿ok? Las otras cosas que tenemos que notar es la secuencia cronológica, es decir, cómo se va desarrollando la descripción, o el párrafo, o la carta, con el tiempo, cómo va, si está en pasado, presente, si hay parte futura. Entonces, lo cronológico es sumamente importante. Debemos seguir mirando y escudriñando y leyendo, y seguir mirando, sea lo que sea que usted haga, no se detenga después de darle una ligera mirada al texto. Sumérjase en el pasaje, es decir, métase profundamente, busque estas conexiones, y son de mucha importancia para entender el significado. Por ejemplo, vamos a ver aquí un pasaje de Marcos 8, 22 al 26, y vamos a ver que hay una manera de determinar alguna conexión entre este pasaje y el episodio que está antes, el que le precede, que sería Marcos 8, 14 al 21. Y también hay conexión en el que sigue después de este. Dice el pasaje: vino luego a Betania y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos y puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Pasaje extraño, y alguno podría decir: bueno, este es un fracaso, Jesús no sanó bien al ciego, le tuvo que hacer doble milagro, no doble, la primera vez no le funcionó, y la segunda por fin el ciego pudo ver, porque primero dice que veía a los hombres como un árbol, ¿no? Yo no sé cómo lo vería, que un árbol caminando, o sea que no le quedó 20-20 la vista, ¿no? Pero si lo tomamos este pasaje así, si lo sacamos, lo cortamos del resto del pasaje de Marcos 8, nos va a parecer sumamente difícil de interpretar y decir: ¿qué será? ¿Por qué? ¿Será que Jesús a veces sanaba bien o a veces sanaba por la mitad? Pero miremos por qué es importante la conexión en el pasaje anterior y al posterior. Tomando por sí, este pasaje realmente es muy extraño. ¿Por qué Jesús sana al hombre parcialmente, medio sanado, diríamos? ¿Es Jesús incapaz de sanar al ciego completamente de una sola vez? ¿Por qué Jesús le dice al hombre que si puede ver algo? ¿Acaso Jesús no lo sabe? Y él es omnisciente. ¿Está Jesús inseguro de su habilidad de sanar? Al principio el hombre no podía ver nada, luego puede ver parcialmente, pero no claramente, y finalmente Jesús logra que el hombre vea claramente. ¿Hay alguna razón para esto? Miremos los otros episodios que rodean el pasaje y busquemos algunas conexiones. Tal vez las conexiones nos ayudarán a entender este complejo pasaje. En el episodio anterior, estamos hablando, ¿verdad? O el discurso anterior de Marcos 8, 14 al 21, dice: se olvidaron de llevar pan, los discípulos, ¿verdad? Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué
porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. Está como el ciego un poco, ¿no? No entendía. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Y cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? Okay. Venían recién de haber visto un gran milagro, la multiplicación de los panes. Habían visto otro milagro, otra multiplicación de pan. Jesús le está diciendo, ¿cuánto pan necesitamos para comer? Si yo puedo multiplicar para que comieran en una ocasión 5,000 y luego 4,000, será una preocupación que un pedazo o pocos pedazos de pan traemos. Él las pudo haber multiplicado otra vez, ¿no es cierto? Está diciendo, ustedes están como el ciego, como que no ven quién soy yo todavía, ¿ok? Por ahí va el tema. Ahora, el siguiente episodio dice, después de la sanidad del ciego, que tuvo que hacerlo 2 veces, dice, salieron Jesús y sus discípulos, del versículo 27 en adelante, dice, salieron por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a nadie. Ahora vamos a buscar las conexiones entre estos 3 episodios. Note las siguientes observaciones. Primero, los 3 episodios son básicamente un mismo diálogo. ¿Quiénes están hablando en el diálogo? Jesús y sus discípulos. También Jesús está hablando con un ciego, ¿verdad? Esos son los personajes que están ahí. En los 3 episodios, Jesús formula una pregunta. En el primer episodio, el diálogo de Jesús con sus discípulos, en el 14 al 21, en el tercer episodio, del 27 al 30, es también con los discípulos, pero en medio, en los versículos 22 al 26, es diferente. El diálogo es personal entre Jesús y el hombre ciego. En otras palabras, el diálogo con el ciego está encerrado en ambos lados por los diálogos con sus discípulos. Hay aquí la sugerencia de una comparación o contraste. Claro que hay una gran relación y está contrastado en las conversaciones y en las preguntas. También el episodio de en medio menciona 3 veces la palabra aldea. 3 veces dice, y el tercer episodio menciona aldeas. Eso lo va a relacionar. Y recuerde, una de las cosas de observar es palabras repetidas en los textos. Entonces, si la palabra aldea aparece en las 3 porciones, vamos a notar que algo tiene que estar relacionado. Jesús termina el episodio del hombre ciego en los versículos 21 al 26, prohibiéndole que vuelva a la aldea. Jesús termina el tercer episodio prohibiéndole también a los discípulos que no le digan a nadie lo que ellos saben acerca de quién es Él. Hay una gran relación, una gran conexión entre prohibirle a uno no volver a la aldea y a ellos no decir quién es Él. El episodio en medio se desarrolla alrededor de términos relacionados con ver, con la vista, ¿verdad? Está hablándole de un hombre ciego, puedes ver, no veo muy bien, puedes ver bien ahora sí veo, primero veo los hombres como árboles, pero ahora sí veo claramente. Entonces, el tema ahí es la vista. ¿Vista qué? Física. El hombre era ciego. Y hay que notar eso. Entonces, el tema ahí sería ciego. Observe estas repeticiones. Un ciego, del ciego, escupiendo ¿en qué? En sus ojos. Si veía algo, él mirando, veo los hombres como árboles, veo que andan, puso otra vez las manos sobre los ojos, le hizo que mirase, vio de lejos y claramente a todos. Entonces, inmediatamente la excesiva repetición de ver ojos o el tema de mirar tiene que ser el tema central de los 3
episodio, ¿cierto? Pues estamos analizando el del centro y ver la correlación con nosotros. A la luz de las respuestas de los términos relacionados con ver y el episodio del hombre ciego, es interesante notar los términos similares usados en referencia a los discípulos en el pasaje. Por ejemplo, le dice, no entendéis ni comprendéis, en el versículo 17. Ellos en cierta manera no era que tenían ceguera física, pero era otra que intelectual, no captaban lo que estaba pasando. Y les dice, teniendo ojos no veis. Está comparando al ciego de nacimiento con ellos, que a pesar de que el ciego de nacimiento por su situación no veía, ellos teniendo ojos tampoco están viendo muy bien. Ya nos está aclarando el tercer episodio lo que está sucediendo antes. Note la palabra ver en el episodio del hombre ciego, que es usada literalmente, vista natural, refiriéndose a la visión física. En contraste, en el primer episodio, ver si se usa figurativamente para referirse a entender. Y son dos términos. ¿Usted no ve bien? ¿Usted no ve? Sí, sí veo, pero no entiendo, ¿no? Aquí Jesús mezcla las dos palabras con la referencia de ver a entender. Se refiere a entender o captar espiritualmente lo que Él les ha revelado, ¿no? Le dice, ustedes vieron que yo repartí pan con unos pocos panes, ustedes lo vieron, pero no vieron, ¿sí? Vieron, pero no entendieron. Por eso todavía dicen, ¿será que nos está diciendo que no tenemos suficiente pan? Están encerrados en esa temática natural, ¿no? Todavía no han visto que el que está ahí en el bote con ellos es el que puede multiplicar los panes que quiera. Entonces eran un poco ciegos también, podríamos deducir eso, ¿cierto? Bueno, luego les repite y les dice, les declara, no entendéis ni comprendéis, y les repite la misma declaración al terminar la pregunta, ¿cómo es que aún no entendéis? Y ellos verdaderamente no habían entendido. Claro, la declaración de Pedro, cuando le dice él, les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro de repente dice, tú eres el Cristo. Esta declaración indica que Pedro ahora entiende quién es Jesús, ¿cierto? Más que los otros todavía no habían entendido. En esencia ahora Pedro ve ¿qué? Claramente. Pues, lo del ciego está en medio de dos pasajes. Y a Jesús le importaba la sanidad del ciego, no es que al propio digo, voy a jugar con él, voy a ser medio ciego, medio que ve y luego no. Es que hay una enseñanza profunda con la situación física de la ceguera real de este hombre y la ceguera espiritual de sus discípulos. Y hay una profunda enseñanza también. Vamos a ver la conexión para concluir este pasaje. En el primer episodio Jesús le pregunta a sus discípulos algunas cosas y se da cuenta que ellos realmente no entienden quién es Jesús. Ellos no saben. Ellos solo ven cómo. Es un maestro, sabe muy bien enseñar las escrituras, puede ser profeta de Nazaret allá. Pero al llegar al tercer episodio, ellos ven con claridad y ahora reconocen que Él es ¿quién? Cristo. Y eso es lo que le interesaba a Jesús, que ellos llegaran a entender o a ver con sus ojos espirituales que Él es el enviado de Dios. ¿Amén? Entonces, la historia de en medio, la del ciego, es un tipo de ilustración del proceso que los discípulos estaban experimentando. Primero no veían nada, eran ciegos antes del llamado, ¿no es cierto? Cuando Jesús empieza a llamarlos, ellos empiezan, incluso el llamado de Natanael, cuando va y busca, lo buscan a Natanael, el que está debajo de una higuera, y le dicen, creemos que hemos hallado al Cristo, y si podrá salir algo bueno de Nazaret, ¿no? Ellos estaban en una ceguera total, y luego vino y lo empezaron a ver, y creyeron, empezaron a creer, pero no sabían la magnitud de quién era el hijo del carpintero. Eran como primero ciegos y luego pues se maravillaron al ver los milagros de Jesús, la multiplicación de los panes. Dijeron, este es diferente, pero todavía no sabemos claramente quién es Él. Yo le digo esto, hay mucha gente que está en la oscuridad y otra gente que está media ciega. Hoy día podríamos decir, ¿verdad? Un poco de interpretación, que hay mucha gente que sabe más o menos quién es Jesús, pero no sabe realmente que Él es el Hijo de Dios. Amén.
Entonces, la historia del ciego, medio ciego y luego perfectamente fue un vidente, es un proceso donde ellos fueron también de la ceguera a la medio ciegos hasta que luego vieron con claridad. No es tanto la historia de Jesús sanando como la del hombre viendo. El hombre solo puede ver parcialmente al principio, así como los discípulos. Luego ve claramente tal como los discípulos. Por tanto, el episodio del hombre ciego es solo una interrupción en el fluir de la sección sobre el entendimiento de los discípulos acerca de la identidad de Jesús. Este episodio del hombre ciego provee una ilustración colorida de la vida real de lo que está ocurriendo en las vidas espirituales de los discípulos, y yo diría que también de nosotros, ¿verdad? Primero ciegos, luego cuando oímos el mensaje ahí medio decíamos, no estamos muy seguros qué es eso, pero y ahora podríamos decir, antes estaba ciego y ahora veo claramente quién es el Señor. ¿Ven? ¿Ve la conexión? Entonces, aunque sea un episodio extraño, el del ciego, que 2 veces hay una conexión, porque más que solo la sanidad física, a Jesús y en este caso a Marcos, ¿verdad?, le interesa también mostrar cómo venimos a tener la vista espiritual para reconocer y confesar que Jesús es ¿quién? El Cristo. Y eso es fundamental. Amén. Hay un par de ejemplos más, y la de Colosenses capítulo 1 del 3 al 8 está conectado con los versículos del 9 al 14 y lo vamos a ver rápidamente. Dice así: siempre que oramos por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí Pablo les envía una palabra muy bonita de reconocimiento, ¿verdad?, por medio de este enviado, Epafras, pero la conexión está con el capítulo 1 y los versículos del 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Podríamos resumir ambos pasajes con estas conexiones. En ambos pasajes, Pablo se refiere al haber oído la conversión, cuando ellos primero conocieron a Cristo. En ambos párrafos también Pablo y Timoteo están orando por ellos, por los colosenses, para que sean llenos, les dice ahí, del conocimiento del Señor. En el primer párrafo, Pablo y Timoteo dan gracias a Dios en sus oraciones porque han oído de la fe y del amor de los colosenses. En el segundo párrafo, Pablo y Timoteo están pidiéndole a Dios en sus oraciones que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad, versículo 9. Por lo tanto, el primer párrafo es causa de la oración, mientras que el segundo párrafo es el contenido de la oración. Hay una gran conexión, y la gran conexión es la conversión de los colosenses con la intercesión de Pablo y Timoteo por ellos, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad. En el primer párrafo, Pablo y Timoteo le dan gracias a Dios, y en el segundo, los colosenses le dan gracias
a Dios, ¿verdad? Quiere que ellos den, que tengan la misma actitud de ser que agradecidos con el Señor. En el primer párrafo el Evangelio está produciendo el crecimiento y el fruto, dice el versículo 6. Esta es una figura literaria. ¿Por qué? Bueno, produce vida eterna el Evangelio, pero en un sentido es fruto y crecimiento, refiriéndose a cómo se expande el Evangelio. El fruto es la nueva iglesia en Colosas, figura literaria también, ¿verdad?, sobre crecimiento. Pablo usa la misma figura literaria, creciendo y fruto, en el segundo párrafo, pero con diferentes referencias. Aquí los colosenses son los que producen fruto, son ellos los que están creciendo. El fruto de ellos es toda buena obra. Y su crecimiento es el conocimiento de Dios. Hay una gran conexión. Esta es la conclusión. En el primer párrafo, Pablo y Timoteo han oído de la primera fe salvadora. ¿Cuál es esa? Cuando se les predicó el Evangelio. Y del primer amor de los colosenses, cuando vinieron a conocer a Cristo. Pablo y Timoteo están dando gracias a Dios por esto. Con todo, ellos no se detienen con solo dar gracias a Dios por los nuevos creyentes. Ellos continúan en el segundo párrafo orando para que estos nuevos creyentes se muevan hacia ¿qué? Hacia una madurez, a un crecimiento, a una fortaleza real de lo que ellos ya habían crecido y habían creído, y llegar a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, haciendo buenas obras y continuando con el crecimiento en el conocimiento de Dios. Es decir, primero, el primer párrafo, Pablo les reconoce y se alegra de su conversión. Y dice, wow, qué fruto está creciendo. Ya hay una iglesia en Colosas, es un gran éxito, hubo fruto y crecimiento, pero no queden ahí. Ahora la intercesión entre estos dos apóstoles, Timoteo y Pablo y Timoteo, es que ellos crezcan más para que sean hacedores de la voluntad de Dios y den buenas obras. Entonces hay una gran conexión entre los dos párrafos, de manera que cuando se lee uno debería conectarse inmediatamente, porque hay una correspondencia. Unos oran por una razón y los otros también oran por otra razón. Amén. Muy bien, estas son las conexiones, y vamos a tener que, yo sé que están un poquito más escondidillas, ¿verdad? Pero al analizar las porciones bíblicas vamos a notar que este párrafo y este párrafo están, entonces no se pueden cortar, ¿verdad? Hay conexión. Cuando hay un cambio radical de tema, entonces dice, hasta ahí llegó. Ahora sí, aquí empieza otra situación. Amén. Y eso es lo que vamos a ver. Se llaman los cambios, los segundos son los cambios de dirección en la historia. Una historia de repente cambia, o se llaman cambios mayores o pivotes, puntos de apoyo. Cambian inmediatamente. Conforme usted lee unidades más extensas del texto, busque los lugares críticos donde la historia parece tomar un rumbo diferente. En las cartas esto toma la forma de cambio mayor. El escritor saltará de tema frecuentemente, cambiando de la discusión doctrinal a una discusión práctica. Estos cambios son importantes de notar. Estos cambios también ocurren en la narrativa, pero usualmente toman la forma de episodios, pivotes o de apoyo. Usualmente un cambio en la dirección de la historia se señalará por medio de un episodio usualmente insignificante. Miremos un ejemplo en cada caso. En los primeros 3 capítulos de la carta de Pablo a los Efesios, él presenta una explicación doctrinal acerca de la nueva vida en Cristo de los Efesios y lo que implica esa nueva vida, especialmente en lo que se refiere a la unidad entre judíos y gentiles en esa nueva vida. Con todo, Efesios 4:1 señala cambios mayores, pues Pablo ahora empieza a dar exhortaciones prácticas acerca de cómo los efesios deben aplicar la doctrina de los capítulos del 1 al 3 en forma práctica. Es decir, pasa de lo doctrinal a lo práctico, de lo que está enseñando a que ellos empiecen a actuar basado en esa enseñanza. De manera que los capítulos 1 al 3 de Efesios tratan primordialmente con doctrina, pura enseñanza, y los del 4 al 6 se enfocan en la vida práctica de los creyentes. Una manera de detectar esta clase de cambios mayores es observando cuidadosamente el cambio de los verbos. En Efesios del 1, capítulo 1 al 3, Pablo usa en gran número
los verbos explicativos. ¿Qué son verbos explicativos? Que está para enseñar, está hablando de qué hacer, cómo hacerlo, diferentes manifestaciones de cómo la doctrina se aplica. Entonces son explicativos, o está describiendo, usando verbos que describen. Esos serían doctrinales. Casi no hay verbos imperativos. ¿Por qué? Porque el verbo imperativo es ordenando. O sea, yo primero, y esto nos pasa en un trabajo en cualquier lugar, y vamos a un trabajo y nos explican cómo se hace el trabajo, ¿no es cierto? Mire, usted debe hacer esto y luego pasa para allá y lleva este papel. Una vez que a usted le explican, cuando ya sabe, ¿qué le van a decir? Vaya y tráigalo y lleve esto. Esa es la gran diferencia entre la doctrina de enseñanza y la doctrina en práctica. Y ahí se va a notar ese cambio. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que necesitamos ponerle cuidado a los verbos, como está usando Pablo, si es en un sentido pasivo de enseñanza o explicativo, y luego va a ser imperativo. Por ejemplo, en el versículo 1-3 dice, ¿quién nos bendijo? Ahí está en qué? En un pasivo, ¿no? Nos bendijo. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cómo están esos verbos? Pasivos. ¿Estamos qué? Recibiendo, ¿no es cierto? Nosotros lo estamos recibiendo. Cuando estabais, ¿quiénes? Nosotros, todavía no nos ha instruido nada, muertos en vuestros delitos y pecados, Dios nos dio, estamos recibiendo, ¿verdad? Estamos recibiendo lo que Dios ha hecho. Por gracia sois, también recibimos, juntamente con Él nos resucitó, porque Él es nuestra paz. Este misterio es que los gentiles son herederos juntamente con Israel, versículo 3-6. Toda esa sección es la obra de Dios, lo que Dios hace por los gentiles, en este caso, ¿verdad? Por los de Efesios, los de Efesios. Ahora, los que de Efesios. Ahora, noten, a partir del capítulo 4, que los verbos son imperativos, cuando hablamos de imperativos se refiere de orden, está dando una orden o está dando un mandamiento. Sean completamente mansos. Es una orden, claro, cambia de recibir, ahora nosotros son verbos activos. ¿Qué estamos haciendo? Ir y ser manso. Solícitos, inmediatamente lo notamos, en guardar la unidad del Espíritu, que ya no andéis como los otros gentiles, desechando la mentira, ni deis lugar al diablo, sed benignos unos con otros, sed pues imitadores de Cristo. Sed llenos del Espíritu Santo, maridos, amad a vuestras mujeres, y allá hasta el capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios. Ve el cambio, ¿verdad? O pivote o cambio de dirección. Primera sección de Efesios totalmente instructiva o doctrinal. Y los receptores es lo que Dios hizo por los efesios. Pero inmediatamente en el capítulo 4 Pablo dice, ya les enseñé todo lo que ustedes necesitan hacer, ya termino las instrucciones, y de repente les dice a los efesios y nos dice a nosotros, ahora vayan y háganlo. Y eso es lo que necesitamos notar. Entonces, si queremos entender la primera sección como meramente doctrinal, bien, pero la segunda sección, el capítulo 4, sería práctica. La doctrina en acción, y hay un cambio allí, y aquí lo vamos a notar por los verbos, y por eso estudiamos bastante, ¿verdad? Creo, capítulo 2 de los verbos, cómo están los verbos, eran pasivos, activos, etcétera. Okay. Imperativos, ¿se acuerdan? No se olvide que eso lo va a tener que estar utilizando a través de toda su vida. Este cambio de los verbos señala un cambio mayor de movimiento en el libro cambia. En general, las dos mitades se conectan por medio de la relación causa y efecto. En este caso, los primeros 3 capítulos serían la causa. ¿Cuál es la causa? Que hemos sido redimidos, que hemos sido llamados, que ya no estamos lejos, sino que hemos sido acercados por la gracia, la misericordia, el perdón de Dios. Entonces, la causa y el efecto, ¿cuál es? Ahora, como nuevas criaturas, hijos de Dios, ir a actuar conforme a lo que hemos recibido. El efecto va a causar algo, ¿verdad? Lo que Dios nos dio nos va a llevar a actuar hacia
producir fruto, que es lo que realmente Pablo quiere ahí. La causa es explicada en los capítulos 1, 3, lo que hemos recibido, lo que Cristo hizo, mientras que el efecto se desarrolla en los capítulos finales 4, 5 y 6. También es importante, y habíamos hablado de esto, ya lo hemos mencionado, Romanos, desde el capítulo 1 al 11, es pura doctrina, todo, pura enseñanza. Pablo es un excelentísimo maestro enseñando la doctrina, 11 capítulos de cómo Dios se ha manifestado, lo que Dios ha hecho por el hombre, la misericordia, la fe, habla de la justicia, habla todo lo que éramos, cómo llegar a conocer a Jesús y lo que es la doctrina fundamental del cristianismo. Y al final del capítulo 11 hace un cambio radical cuando empieza el capítulo 12 hasta el final del libro, hasta el 16, y empieza a decir, ahora pues, ¿verdad? Ahora que ya entonces empezamos a actuar, sería aplicación de lo que ya hemos oído por 11 largos capítulos doctrinales del apóstol Pablo. Amén. Muy bien. También hay otros ejemplos, por ejemplo, el libro de Samuel es muy impactante, habla de la victoria de David, el segundo de Samuel, ¿verdad? En la primera mitad del libro se contrasta con la inseguridad, lo vemos como un pastorcillo, ¿verdad? Ahí que aún el papá ni siquiera creyó que era digno de que Samuel lo ungiera y esto, ¿no? Pero ¿qué pasa en la segunda mitad? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el pivote? Allí tremendo, hay un cambio. Vemos a David que en la mitad del libro hay un cambio. ¿Dónde ocurre esto? ¿Y por qué acontece esto? El evento crucial o pivote está en 2 de Samuel 11 y 12, donde David peca al acostarse con Betsabé. La historia de David es bellísima, bellísima. Era el muchachito ungido, mata a Goliat, empieza a coger fama y uno dice, el héroe de la historia, ¿no es cierto? Va creciendo, el reino se multiplica, hay paz, es un excelente rey, hasta que llega un momento en la azotea de su palacio que ve a Betsabé desnuda y comete la atrocidad de acostarse con ella y luego mandar a matar a Urías, su marido, y la vida de David da un vuelco total, da una vuelta terrible. Empieza su situación ¿a qué? A caerse, viene tragedia. Los hijos se rebelan, se matan entre ellos, viola uno a la hermana. David tiene que salir huyendo porque Absalón le quiere derrocar, le hace una jugarreta y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué iba tan bien la vida de David? Pues porque hubo un pecado. Ahí el pivote, el cambio de dirección fue la falta de sabiduría de David. Ahí hay un cambio. Y la segunda parte de la vida de David es triste, es lamentable. Hubiéramos querido que nuestro héroe David terminara exitoso. Pero Dios muestra allí en este libro de 2 de Samuel que el hombre también tiene sus debilidades y su falta de sabiduría le causa caer, ¿verdad? Al final el reino, bueno, esos hijos eran una cosa tremenda, ¿no? Se odian entre ellos y hay rencillas y una violación terrible ahí, ¿verdad? De la hija de David, y el otro, el hermano lo venga cuando le hace una comida ahí, ¿no? Una cena, y cuando está sentado lo mata. Y, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y es una bonita enseñanza de cuidado que tenemos que tener, porque puede haber una grave caída. Amén. Entonces, busque estos. Yo diría que si usted está leyendo 2 Samuel, dice, al momento en que sucede el episodio de Betsabé, ahí ya la historia es otra. Y como que a mí me entristece cuando yo veo que, ¿verdad?, tenemos a este héroe yendo, conquistando, está siendo exitoso en todas sus campañas políticas y militares, vence a todo mundo, ¿verdad? Y la popularidad de David está por las nubes, pero ¿qué parece? Un grave pecado, un terrible pecado, y su vida da un vuelco.
Entonces notamos ese cambio. Sucede mucho en diferentes historias. Bueno, otro de los elementos importantes de notar al leer los episodios grandes o estos discursos que le hemos llamado es la palabra intercambio. Hay un intercambio y esto es un mecanismo literario usado primordialmente en la narrativa, digamos, en libros extensos, el cual envuelve el contrastar o comparar dos historias a la vez como parte del desarrollo de la totalidad de la historia. Usualmente la narrativa se mueve hacia atrás y hacia adelante de una historia a la otra, usualmente mostrando el contraste. Posiblemente estas historias van a ser una positiva y otra poco negativa. Y uno de los pasajes interesantes de esto es el primer libro de Samuel, y es el contraste entre la familia de Samuel y la familia de el sacerdote Elí, ¿verdad? Y hay un contraste entre estas dos familias que aparecen totalmente diferentes. Una es bendecida y la otra es desechada, ¿no? Primero vemos a Elí, era gordo, perezoso. ¿A qué más tenía? Alcahueta. Sus dos hijos eran Ofni y Finés, eran unos desalmados, degenerados, abusivos. Se acostaban ahí con la mujer en el templo, se robaban la carne de los eran unos tipos terribles. ¿Y eran los hijos de quién? Del sacerdote, ¿verdad? Y vemos eso, ¿verdad? Luego, por otro lado, vemos a Ana, la mamá de Samuel. ¿Cómo era Ana? Una mujer de oración, devota. Tenía la desgracia de que no podía embarazarse, ¿verdad? Y Alcaná se llama, ¿cómo se llama el marido? Así, ¿no? Alcaná. Ella quería darle un hijo y era una mujer, buscaba a Dios, y una mujer entregada al Señor, y Dios le habla a ella, ¿no es cierto? Dice que le va a dar un hijo, ¿no? Vemos un contraste desde ese momento entre el que debería ser el piadoso, ¿verdad? El que debería ser el hombre ejemplar. Lo vemos que Elías es un fracaso en su ministerio sacerdotal, y Ana por allá, una mujer casi ignorada, ¿verdad? Incluso cuando ella ora en el templo, dice, Elí cree que está borracha. Miren qué clase de discernimiento tenía este sacerdote, porque ella movía la boca, dice, y no sabían palabras, ¿no? Y él dijo, ay, esta mujer borracha, en vez de ver que era el Espíritu de Dios que estaba sobre ella. O sea, notamos a Elí terrible, ¿no? Un hombre sin sensibilidad espiritual, alcahuete. Sus hijos hacían un desastre, eran desastrosos. En cambio, Ana, una mujer piadosa, buscaba a Dios, muy afligida porque no podía dar a luz un varón o un hijo para su esposo. Entonces, en este primer libro de Samuel, el intercambio es usado para subrayar el fuerte contraste entre Samuel y el sacerdocio corrupto, y que Samuel mismo viene ¿a qué? A reemplazar. El niño Samuel, después nos damos cuenta que cuando ella ya no le tiene que dar de mamar al bebé, al muchachito, ella lo lleva y se lo da a Elí y le dice, el Señor me dijo que él va a dedicarse al sacerdocio. ¿Y qué sucede con la vida de Samuel? Quizás el más excelente de los profetas, ¿verdad? Y un hombre de Dios increíble, intachable. Y usted lo pone al lado de Elí, no cabe ni siquiera la comparación, es un contraste excesivamente de tamaño increíble. Entonces, ese tipo de intercambio, y las historias viajan de un lugar al otro, va intercambiando, donde se contrastan sumamente. Lucas también usa esto en el libro de los Hechos para presentar la transición entre los dos personajes principales. ¿Quiénes son? Pedro y Pablo. Esos son los dos hombres de Dios que actúan durante el libro de los Hechos, aunque es el Espíritu Santo usándolos a ellos. Entendemos eso, ¿verdad? Pedro es el personaje central de los primeros 7 capítulos, pero Pablo, o sea, Saulo se llamaba antes, es introducido en el capítulo 7 y el 8. Pedro vuelve luego a tomar el escenario central en el capítulo 8. Pablo, ahora que era Saulo, es el foco de atención, ¿verdad? Es cuando es convertido, allá yendo a Damasco, vuelve, ¿verdad? Lucas nos está hablando de dos personajes, pero están
cambiados en la narrativa. Pedro después dice, no, apareció un Saulo de Tarso persiguiendo a los primeros creyentes, permite la lapidación de Esteban, luego huye o lleva un ejército para Damasco y ya Pedro desaparece por un rato, no sabemos. Y luego se convierte y huye y luego vuelve a aparecer Pedro nuevamente y luego Pablo otra vez y así sucesivamente. Pero luego Pedro tiene un importante encuentro con Cornelio. En el capítulo 10 pareciera que hubiera sido más bien Pablo el que hubiera ido donde Cornelio, ¿verdad? Pero es Pedro el que le llama, el episodio del manto, un lienzo lleno de animales, y ¿verdad? Y la voz le dice mata y come. Luego Pedro va a la casa del italiano Cornelio y ahí hay una conversión masiva, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Entonces vuelve a tomar un rol central Pedro en medio de lo que le pasó a Pablo. O sea, Lucas usa este ir y venir entre los dos personajes a través de todo el libro. Y luego Pablo vuelve brevemente en el capítulo 11, seguido por el milagroso escape de Pedro de la prisión. ¿Se acuerdan? Que lo habían llevado y de repente todas las puertas se abrieron y cuando se dio cuenta el ángel lo había llevado hasta la calle, ¿verdad? Y fue porque están orando por él. Pedro es en Jerusalén, esto sucede ya en los capítulos 12 y el capítulo 13 Pablo se mueve y toma el papel central y se mantiene así hasta el final, hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos. Muy bien. ¿Para qué y por qué? ¿Cuál es el propósito de hacer este intercambio en el libro de los Hechos? ¿Qué es lo que Lucas nos está tratando de decir al ir hacia atrás y hacia adelante entre los personajes? ¿Por qué no dijo, les voy a hablar solo de Pedro, de lo que hizo Pedro desde el capítulo 1 hasta allá, y luego a partir de este sigue Pablo? No, porque hay un intercambio de atrás hacia adelante y entre los personajes. Claramente él está contrastando, no está contrastando uno positivo como uno negativo en el caso del primero de Samuel, porque en el primero de Samuel era Ana y Samuel, ¿verdad?, con Elí y sus hijos, y era contra unos terribles y los otros llenos de la presencia de Dios. Aquí no es esa la temática, porque ambos apóstoles hacen trabajos excelentes, ¿no es cierto? Ambos, Pedro y Pablo, están trayendo a relieve las similitudes, es lo que está tratando. ¿En qué se parece Pablo a Pedro? Ambos hacían milagros, ambos fueron a predicar, ambos fueron llenos de la presencia de Dios. De lo que está haciendo no es un contraste, sino una comparación de la similitud o de lo que se parecía el uno con el otro. Pablo hará los mismos milagros de Pedro y predicará tan poderosamente como Pedro predica. Lucas usa este intercambio para demostrar que Pablo es un apóstol tan poderoso y autoritario como lo es Pedro. ¿Okay? Le está diciendo, ambos son ¿qué? Apóstoles de Jesucristo, y para mostrar que el mensaje de Cristo que empezó con los judíos es ahora esparcido ¿a dónde? A los gentiles. Por eso a Pablo se le llama el apóstol de los gentiles, y Lucas, siendo un gran expositor, un gran escritor, nos enseña la similitud, ¿ok? Primero no los está comparando en diferencias, sino en lo que se parecen, para también mostrarnos la transición del evangelio que empieza en Jerusalén. ¿Con quién? Con judíos, y luego lo transmite hacia Pablo, ¿verdad?, cuando Dios le hace el llamado, para que lo lleve ¿a dónde? A los gentiles. Entonces, si usted nota eso en el libro de Hechos, dice, oh, wow, qué tremendo, cómo Dios usó, el Espíritu Santo le revela a Lucas, porque si yo pienso que cualquier hecho. Les voy a contar la historia de lo que hizo Pedro. Ya que termino con Pedro, sigo con Pablo. Pero no es así, el Espíritu le indicó que lo fuera entrelazando, mezclando, para que notásemos que ambos son tan válidos, sus ministerios y sus apostolados, para que no dijeran, este es más apóstol que el otro, y la transición de judíos a gentiles. Un cuarto, este es bien interesante, no lo va a ver usted muy fácilmente, se llaman quiasmos. Yo no sé si usted ha oído esta palabra, es la palabra griega que se traduce del griego al español
que con la letra Shin, y el quiasmo, no es muy común oír esta palabra porque es un término literario, sobre todo en la poesía sucede mucho, y es una característica rara. En español puede ser que algunos poetas por ahí usen los quiasmos, pero es más bien de la literatura hebrea, la literatura del Antiguo Testamento, y es una lista de cosas e ideas, y cuando la veamos usted se va a dar inmediatamente cuenta de que sí hay un montón de quiasmos, sobre todo en los salmos, ¿verdad? Hay muchos quiasmos, y la estructura de un quiasmo es que el primer artículo o la primera lista es paralela a la última y la segunda a la penúltima, es decir, son cuatro partes del versículo, el primero coincide con el cuarto y el segundo con el tercero, y forma una forma como de punta de lanza, ¿no? Más o menos. Una idea un poco tonta, dice el escritor, es que yo diga: yo me levanté esta mañana, me vestí y manejé hasta la ciudad. Yo trabajé duro todo el día, volví a casa, me puse mis pijamas y me fui a la cama. ¿Okay? El quiasmo está ahí en que comparamos la frase yo me levanté esta mañana con la última frase y yo me fui a la cama, ¿cierto? Hay uno es levantarse y el otro acostar. Me vestí y me quité la ropa para ponerme la pijama. Manejé hasta la ciudad y lo comparamos, volví a casa. ¿Y qué hice durante todas esas horas? Trabajé duro todo el día. Y aunque sea un tonto ejemplo, ¿verdad? Pero se da cuenta que hay una secuencia de eventos que se oponen el uno con el otro. Me levanté y me acosté. Manejé y volví. Me vestí y me quité la ropa, ¿verdad? Y todo lo que hice fue, en este día, trabajar duro. Y eso lo hacemos por semana, yo creo. Pero vamos a ver un quiasmo en el Salmo 76:1. Dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Podemos contrastar en Judá con Israel al final del pasaje, y Dios es conocido con su nombre es grande. Hay un quiasmo pequeño. Algunas veces son largos estos quiasmos, pueden hallarse escondidos en lugares a veces un poco complicados. En mi opinión, no hace mucho cambio en la interpretación, solamente que son de bonita forma literaria. Yo quiero decirle que sobre todo los escritores hebreos, ellos no solamente escribían así como uno que narra algo y le pone ahí. Era un trabajo literario de profundo. Algunos de ustedes se quejan, dicen: hay tanto trabajar haciendo aquí. Ellos tenían que no solo relatar el mensaje bíblico, pero lo hacían con una hermosura literaria, lo hacían con poesía, lo hacían con medida, medían las palabras para que el mensaje no solo llegara, pero sonara lindísimo. Hasta le podían poner una música y se podía cantar. Era una lírica, como hoy oímos las canciones, decimos: qué bonita esa canción. A usted le suena bien porque hay conexión entre los diferentes versos de un canto, de un poema, ¿no es cierto? Así los escritores bíblicos, yo no sé cuántas horas se pasarían trabajando minuciosamente para poner un salmo, ¿verdad? No era un trabajo, escribe ahí, no. Ellos trabajaban, eran grandes y excelentes escritores bíblicos, ¿verdad? Vamos a ver, por asunto de tiempo, este pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 11 del 1 al 9, que habla sobre el tiempo de la torre de Babel, ¿no? De la torre, cuando los hombres decidieron en desobediencia a Dios, en vez de esparcirse, ¿qué hicieron? Se juntaron, pusieron un líder ahí y dijeron: hagamos una gran torre que llegue hasta el cielo. Bueno,
el quiasmo aparece, es grande. Este sería difícil uno haberlo escarbado y hallado. Pero en el versículo 11:1 dice, todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. En todo el mundo había una sola lengua y en la parte final dice la faz de toda la tierra. Hay una conexión. ¿Qué más dice? Tenía una sola lengua, toda la gente hablaba un mismo idioma, en el versículo 1, y en el versículo 9 dice que Dios les confundió el lenguaje. ¿Ve el contraste? Luego en el versículo 2 dice, hallaron Sinar y se establecieron ahí. En el versículo 9 dice, Babel, porque ahí Dios los esparció. Llegó un punto donde no se entendían en qué pasó. Cada uno comenzó a irse del lugar. En el versículo 3 dice, allá hagamos ladrillos para edificar. En el versículo 7 dice, descendamos y confundamos su lengua. En el versículo 4 ellos dijeron, vamos y edifiquemos. Y en el versículo 5 dice, vamos a ver, dijo Dios, ¿verdad?, qué es lo que edifican los hijos de los hombres, ¿cierto? Y en el versículo 4 dice, ¿qué es lo que querían hacer ellos? Una ciudad y una torre. Y Dios dijo, vamos para ver la ciudad y la torre. Y el central de eso es que Dios descendió. En este quiasmo, Dios desciende a ver qué es lo que están haciendo. Interesante, ¿verdad? La evidencia es bastante convincente, ¿verdad? Aquí que hay un quiasmo. Nótese que el quiasmo se centra en la frase del versículo 5, y esa es la clave. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Una narrativa, y dentro de la narrativa está este quiasmo. Muy bien. Conclusión. Hemos notado que empezamos con verbos, conjunciones, ¿qué más? Pronombres, partículas pequeñas, ¿cierto? Eran conexiones, ¿verdad? Esas pequeñas palabritas, el tiempo verbal, etc. ¿No es cierto? Era la parte más pequeña que forma cualquier frase, cualquier oración. Pero ya luego empezamos a notar otros elementos, como los contrastes, las figuras literarias, el efecto, causa y efecto. Empezamos a ver que hay otras secciones dentro de la literatura que necesitamos considerar, ¿verdad? El tono, ¿cuál otra? La retórica, y una serie de elementos que forman todo usted lo puede utilizar en cualquier literatura, no en la Biblia, pero para analizar cualquier libro lo puede usar. Ahora notamos que se fue ampliando más. Ya no solo queremos revisar pequeñas porciones, pero hay conexiones, ¿verdad? Hay conexiones entre uno y lo otro, y contrastan todas estas cosas. Hay puntos clave que hay cambios. De repente la narrativa nos cambia, decimos, ¿qué pasó? Y a veces está intercalado, ¿verdad? Estas narrativas. Bueno, para que nosotros podamos interpretar y entender la Biblia, debemos primero leerla cuidadosamente, observando detalle tras detalle. Debemos observarla a nivel de frase u oración, a nivel de párrafo y ahora a nivel de discurso o episodio. En los capítulos 2 y 3 se dio una lista de características que se deben buscar: causa y efecto, repeticiones, bien importante, de lo general a lo específico y todo lo demás. Ahora en este capítulo 4 vamos a agregar, ¿cuántas más? 4 más características adicionales que hay que buscar cuando se lee la Biblia a nivel de discurso. Conexiones entre los párrafos y los episodios, cambio o pivot, se llama, o pivotes, cambios de historia, intercambios, y los quiasmos, que son extraños pero por ahí nos pueden aparecer. Esta lista expandida está lejos de ser exhaustiva. ¿Qué quiere decir? Que hay más cosas, pero por lo menos creen que es suficiente con esto. Yo creo que sí, ¿verdad? El propósito de las características enlistadas es para iniciarte en la lectura cuidadosa de la Biblia. Note que dice para iniciarte nada más. Quiere decir que
podemos desarrollar mejores y más profundas técnicas de lectura. No se sienta satisfecho todavía. Hemos presentado algunas características literarias mayores que debemos buscar a leer, pero conforme usted se dará cuenta, leer cuidadosamente, observar detenidamente requiere mirar todos los detalles y cuestionarnos un sinnúmero de preguntas sobre lo que estamos leyendo. Tenga siempre en mente que solo estamos en los primeros pasos de cómo asimilar la palabra de Dios. Luego nos moveremos a descubrir el significado. Y luego, lo más importante, cómo aplicar ese significado. Estos primeros 4 capítulos son cruciales, son importantes, porque si usted pasa por alto la lectura cuidadosa y sigue hacia adelante a la aplicación después de una lectura superficial, que mucha gente lo hace, casi de seguro malinterpretará el significado del pasaje. Además, la Biblia se volverá aburrida para usted porque nunca verá en ella algo nuevo que nunca antes había dicho. Eso es como que nosotros decimos, oye, ya eso lo oí. Oye, ya leí eso, qué pereza volver a leer el Evangelio de Juan, otra vez este capítulo de 3 de yo ya no he leído eso, yo ya sé que Nicodemo y toda esa cosa. Se nos vuelve aburrida porque no encontramos nada nuevo. ¿No es cierto? Sentimos, yo casi me la sé de memoria. Y Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo es posible que un hombre ya grande, maduro, pueda meterse en el vientre? Ya me la sé. Pero si usamos estas herramientas, la Biblia va a empezar a mostrar que hay otras cosas que las habíamos pasado por alto, por no leer cuidadosamente. Y de eso se trata esta clase. Así que no se me vaya a aburrir, sino que meta el diente al asunto. Además, la Biblia se volverá aburrida si usted no la lee con cuidado. Pero si usted observa y lee cuidadosamente, puede hallar en ella el significado, y es la Biblia algo tan interesante y fascinante que estará usted leyéndola constantemente, encontrando todas las cosas maravillosas y nuevas que están ahí. Dice Jesús que es como un hombre que de sus tesoros saca cosas nuevas y viejas, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia, es única en toda la literatura mundial. Nadie ha escrito una obra literaria, ni los mejores escritores del mundo, comparada con ella. Ni siquiera están en el mismo nivel de comparación. Es como una mina que nunca se extingue. ¿Qué quiere decir eso? Y usted puede pasar, si un teólogo, 80 años, yo no sé cuántos puede vivir, y cada día va a encontrar algo nuevo. Nunca se agota. Porque, ¿sabe por qué? Porque es viva. No es algo que está ya inerte allí. Si ya encontré todo lo que está en el cajón. La Biblia es como un cajón lleno de tesoros, pero Dios pone ahí cada vez nuevos tesoros. Porque si estuvieran solo esos, usted los encuentra y ya no hay nada más. Y uno se va admirando con los años de estar en el Señor, que de repente vuelve a leer un pasaje tan común y encontramos cosas nuevas y maravillosas cada día. Uno puede excavar en ella toda una vida y nunca se va a agotar. Esto mantiene la Biblia fresca y excitante para nosotros. Nuestra esperanza y oración es que usted siga leyendo. No se detenga. Siga leyendo cuidadosamente la palabra de Dios y estudie el texto con disciplina. Es una disciplina. Es educarse a hacerlo bien. Haga de ello una carrera para toda la vida, porque el premio es maravilloso. Escudriñar y encontrar la bendita verdad que Dios ha puesto ahí en su bendita palabra. Ya nuestra lista de 19 se nos ha aumentado por lo menos a 23 elementos que hay que estar escarbando y buscando, ¿verdad? Y viendo que estaban ahí, y decimos, yo no sabía que eso estaba ahí, pero ahora veo que sí estaba ahí. Y el estudio de la Biblia es fascinante, es como verdaderamente esa emoción que uno va a escarbar un lugar y dice, ahí debe haber un
pirata dejó un cajón lleno de oro, ¿no? Pues de oro, de los galeones, de esas cosas de oro, ¿no? Y cuando uno es carne, qué lindo. Y ¿sabe qué? Más que el oro y la plata, más que todas las riquezas del mundo, es la palabra de Dios, porque en ella, dijo Jesús, está la vida eterna, y ella, la Escritura, es la que da testimonio de quién es Él. Cristo, el Hijo de Dios.